Brenda Ortiz, psicóloga, y estás aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo Brenda. están? Muy bien, Brenda, bienvenida. Mira, bien interesados hasta se vienen. En corrido y todo. Oye, platícanos cómo es esto de las familias reconstituidas. De las familias reconstituidas, reconstruidas, es algo que realmente vemos como muy seguido. No es algo actual, o sea, no es algo que nada más sea de ahorita, se tiene desde hace mucho tiempo, o sea, desde todos los años, ¿no? Pero ahorita, pues como se ve muy frecuentemente el divorcio, ¿no? Por algunos cambios y cuestiones de valores, etcétera. Entonces, de alguna manera, pues sí vemos este fenómeno en el sentido de que se van juntando o vamos reconstruyendo las familias. ¿Qué es una familia reconstituida o reconstruida? Se refiere a cuando ya una pareja, o sea, bueno, tenemos dos miembros de la pareja, pero antes ya tuvieron otras relaciones en las cuales hubieron hijos, ¿no? Ya sea uno o los dos miembros de la pareja. ¿No? Entonces es algo que podríamos entender brevemente como los tuyos, los míos y los nuestros. Ándale, Sí, ¿no? ¿Cómo se dice? Pero juntos, pero no revueltos. Juntos pero no revueltos. Y justo esto es lo que de repente puede hacer como un poquito de mayor tensión, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a formar una familia de manera inicial o natural, pues vamos pasando por diferentes etapas, ¿no? O sea, por ejemplo, pues la pareja, luego vienen los hijos, y entonces todo esto va haciendo poco a poco, paulatinamente. Sí. En el caso de una familia que se reconstruye, es decir, tú ya tienes hijos, yo tengo hijos, o puede ser que nada más uno de los dos, y en algunos casos, bueno, y también tenemos hijos en común, pues se tienen que adaptar como de manera más rápida pues, a los miembros de la familia, ¿no? También tenemos otros elementos en el sentido de que también hay más personas en la toma de decisiones. Por ejemplo, está la mamá biológica, el papá biológico, si la mamá tiene pareja, si el papá tiene pareja, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Los niños no se quedan confundidos porque Sí. pues están recibiendo a veces órdenes o consejos de personas que no son tus padres biológicos, pero que viven contigo, ¿sabes? Y de repente viene la vocecita por acá de tu mamá biológica. Entonces, ¿qué pasa? Hay una confusión tremenda, ¿no? Hay una confusión, puede haber, o sea, como sentimientos encontrados o como inclusive pues mucho enojo. También vamos a recordar que para los hijos pues depende mucho de los valores y de todo lo que le digan sus papás. O sea, puede haber como estos juegos de lealtades, ¿no? Que pueden ser todavía como más confuso a nivel emocional. Entonces, sí es bien importante, como el otro día que hablábamos del divorcio, ¿no? O sea, que los papás recuerden que siempre van a tener esa relación en común, ¿no? Que siempre van a ser papás y que tienen pues que ver en cuestión del hijo, ¿no? O sea, aunque como pareja ya hayan terminado, van a tener que ver con el hijo. Entonces, ese es uno de los puntos importantes cuando se habla de este tipo de parejas, o sea, que va a tener, de familias, que va a tener mucho que ver el hecho de que ellos ya hayan pasado por este divorcio emocional, es decir, que ya emocionalmente estén completamente separados, deslindados, y entonces ya puedan ponerse de acuerdo como en la parte de la paternidad. Pero entonces la pareja, yo creo que ahí se tiene que poner de acuerdo en el caso de mamá y papá y decir, bueno, a ver, sí vamos a ser esposas, pero a lo mejor tú no vas a meterte, decirle al esposo nuevo en las decisiones que yo tome con mi hijo o con mis hijos y viceversa, ¿no? O sea, no sé, ¿se tienen que poner de acuerdo previamente o cómo funcionaría mejor? Te lo puedo explicar en relación, por ejemplo, a las etapas, ¿no? O sea, estas familias tienen ciertas etapas por las que van atravesando. Ojo, no es de manera lineal, o sea, de repente pueden ir avanzando y a lo mejor se regresan alguna y esto, o sea, esto es pues en base a la adaptación. ¿Qué etapas son? Por ejemplo, cuando recién ya la nueva pareja, ¿no? O sea, el papá, mamá biológico, ya tienen una nueva pareja y entonces empiezan a involucrarse también con la familia, viene una etapa de fantasía. ¿Cuál es la fantasía? Pues de alguna manera como a lo mejor yo veo características en mi pareja que digo, no, es que con esto se vayan a llevar padrísimo con mis hijos, o se va a compensar tal cosa, o a veces se llega a tener inclusive esta fantasía, pues así como en el enamoramiento que también hay mucha fantasía, ¿no? Sí, claro. Entonces en el sentido de que todo va a ser ideal o que va a ser parecido a las experiencias que tuve antes, pero sin los errores, ¿no? Aquí también pues, pueden tener que ver los sesgos que puedan tener los hijos, también depende de la edad de los hijos, pero por ejemplo, como esta idea del padrastro o madrastra como malos, ¿no? Brenda, y es que no estamos hablando de, por ejemplo, cuando hay hijos de estas familias que ahora se componen en una sola, no estamos hablando de un salón de clases donde tú conoces a un compañerito nuevo, estamos hablando de otro hijo que ha crecido con valores distintos. ¿Cómo entonces pueden los papás, digamos, los que están formando esta pareja y los que están por fuera, los que no forman parte de esto, hacer que se integren estos dos nuevos hermanos de alguna forma, porque si vienen con edades diferentes, gustos diferentes y valores diferentes, esto podría crear conflicto?
Entender que puede haber conflicto. Yo creo que esa es la primera. Es decir, de alguna manera, no, o sea, nosotros podemos como adultos ir tratando de mediar, de buscar, pero también reconocerles que están en un cambio o que todos los miembros de la familia están en un cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, inclusive después de la fantasía, o sea, en realidad las etapas las podemos diferenciar por temprana, que sería como esta fantasía, después vienen como ciertos conflictos, o sea, es decir, ya se me rompió esa fantasía y entonces tenemos que empezar a ver qué está pasando realmente. Y entonces empezar a llegar a acuerdos, que ya tendría que ver con la etapa como intermedia, donde ya empieza a haber este movimiento, los acuerdos, las cuestiones así como empezar a ver qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Y ya las finales, entonces donde ya esto tuvo un ciclo, esto más o menos tiene como entre 3 y 5 años, entonces algunas recomendaciones es entender que no es de 2 fines de semana, que no es de 3 meses, que tenemos que vivir cada quien nuestro proceso, ponernos de acuerdo como adultos, platicar con los niños. Y no de pensar, ay, son niños, seguramente se van a entender y se van a hacer amiguitos. No forzarlos. No forzarlos. ¿no? O sea, esto se va dando cuando tenemos una relación con cualquier persona, necesitamos tener una historia y entonces así se va formando. Entonces entender que esto naturalmente. es un proceso. Muchísimas gracias, Brenda.